RTP. Vamos a nuestro entrevistado siguiente cuando son las 11:41 de la mañana y le damos la bienvenida a Javier Díaz. Él es director de Asuntos Corporativos en Cador. Vamos a hablar justamente, miren el fondo, las personas que están conectadas y si no, se los voy a describir. Vamos a hablar sobre la importancia del plástico y cómo no decir que es importante cuando veo, Javier, el fondo que usted tiene. ¿Cuántas toneladas de botellas plásticas son o qué? Sí, muchísimas gracias primero y un saludo a todos los que nos están escuchando en Radio Tropicana. Y la verdad que sí, es un fondo que está bastante a propósito ponerlo para que se genere la conciencia del montón de plástico que a la larga seguimos generando, pero que también se vea que hay una oportunidad de darle un buen tratamiento a ese material. Nosotros, hablando de volumen, nosotros estamos procesando algo más de 15,000 toneladas de plástico al año. Para que la gente lo pueda visualizar mejor, háganse una idea que nosotros estamos procesando 2 millones de botellas diarias. Impresionante. Entonces, 2 millones de botellas diarias, ¿de qué lugares nomás? De todo el país, de las 24 provincias. Nosotros traemos de Galápagos, recogemos del Chocó Andino, recogemos de la Amazonía, de los páramos y por supuesto de las zonas urbanas de cada uno de los cantones de las 24 provincias. Entonces es algo que a la larga nos ha permitido no solo obtener un producto de calidad al final del proceso, sino también anclarnos con muchísimos actores, anclarnos con los recicladores de base, anclarnos con hogares, anclarnos con empresas, con centros comerciales, Javier, con un sinnúmero de gente que está interesada en que esto funcione bien. Me interesa mucho en esta parte de los recicladores, porque los recicladores muchísimas veces entorpecen el trabajo de los limpiadores de las ciudades, de quienes asean las veredas, por ejemplo, y dejan su funda de basura en los barrios suburbanos, por ejemplo, por citar un caso, y son como una especie de enemigos de las compañías de limpieza y de la ciudad en general. ¿Cuál ha sido el trabajo que ustedes han tenido con los recicladores específicamente? Nosotros lo que hemos hecho es acercarnos primero a su vida diaria, es decir, entender cómo es su día a día, cómo es su trabajo y en función de eso encontrar efectivamente en qué cosas pueden mejorar para que no solo ellos tengan mayor productividad y por tanto mejoren sus ingresos y tengan un trabajo más seguro y más digno, sino para que también la ciudadanía, las autoridades municipales, etcétera, no sientan que son un actor negativo, sino más bien los vean como un aliado. O sea, un trabajo en equipo de todas estas personas y organismos que usted ha mencionado, ¿no? Esa es la palabra perfecta, equipo, porque a la larga aquí tenemos que entender que el primero y mayor responsable de todos somos cada uno de nosotros como ciudadanos, que somos los que tenemos que primero ser consumidores responsables, pero también luego ser muy responsables en el manejo de los residuos que generamos en nuestras casas, oficinas, lugares de ocio, etcétera, etcétera. Pero después hay otros actores que vienen en la cadena y dentro de ellos están los recicladores de base, luego estamos nosotros como industriales que transformamos esos materiales, están los municipios, están ustedes como medios de comunicación que son los que precisamente nos permiten sensibilizar y concientizar a la gente y generar cultura. Pero lógicamente es un equipo el que tiene que funcionar aquí y de esa manera trabajar en el propósito de tener un planeta que sea sostenible, ¿verdad? Javier, porque a la larga ese es el objetivo más importante, el propósito más importante. Javier, de verdad que me quedé muy impresionada con la foto, logrado el objetivo, sacude, sí te hace reflexionar y eso que no podemos ver toda la dimensión del problema. Javier, a mayor conciencia, menor consumo, estamos logrando salir de adquisición de productos de plástico de uso de una sola vez. Qué excelente pregunta, porque primero me permite decir una cosa, nosotros somos una empresa que recicla, entonces podría la gente decir, no, pues a ellos lo que más les interesa es que haya más consumo para que haya más material y más producto, ¿verdad? Pero realmente lo primero que nosotros procuramos difundir son los conceptos de rechazar, que es una primera acción que podemos nosotros como consumidores adoptar. Yo rechazo ciertos productos porque simple y sencillamente no quiero generar residuos de envases de un solo uso. Luego hay una segunda posición que es reutilizar,
Entonces, perfecto, puedo consumir algo y el envase en el que vino lo reutilizo en mi casa o donde sea. Y también está el de reducir, que es que quizás uno intermedio entre rechazar y otras acciones. Y la reducción también ayuda muchísimo a la final de cuentas. Pero después está la opción de reciclar. Entonces, si ya logré reducir, si ya logré reutilizar, si ya he rechazado, pero todavía genero, digamos, desechos o residuos de plástico de un solo uso, bueno, hay una gran alternativa, al menos sobre todo en lo que es el PET, que es el material que se usa para las botellas. Hay una gran alternativa de reciclaje en el Ecuador. Tenemos una infraestructura montada de reciclaje muy, muy robusta. Tenemos una cadena de recicladores de base que ya conocen cómo manejar estos residuos. Tenemos ya hogares conscientes, tenemos municipios alineados. Es decir, ya hay mucho camino recorrido que nos permite hacer muy buen trabajo de reciclaje en las botellas PET. Y eso creo que es algo que debe destacarse porque Ecuador, siendo un país pequeño y Ecuador siendo un país en donde este tipo de cosas son novedosas, porque recién llevamos 5 años con una ley, a pesar de que nuestra operación ya empezó hace 13, pero somos un país que está como todavía naciendo en esto y hemos dado pasos de gigante que hay que destacar. Ya, Javier, además estaba haciendo un recorrido mental cuando voy por los pasillos del supermercado y pensando qué opciones tenía al momento de comprar. Porque realmente no existen. Entonces yo dije, a ver, ¿qué productos compro en envase plástico? Dale ahí, el shampoo, el aceite de cajón, cosas que no puedes dejar de consumir. Y decía, ¿qué tanto la industria está sintonizada con esta necesidad? Porque las gaseosas han invertido en un espacio de botellas de vidrio. No estoy promoviendo el consumo de gaseosas. Digo el esfuerzo que hace la industria. No, espera, que hay que cuidarse. ¿Qué industrias ves que entendieron que había que... Y yo el que hoy día estoy trabadísima, perdóname. Industrias que han avanzado en darte la opción de otra presentación, otro envase. Qué bacán la pregunta, pero sobre todo la forma como la empezaste, porque al decir que cuando vas a la percha y buscas productos y empiezas a analizar qué alternativas tienes que sean más sostenibles, esa es una acción fundamental que deberíamos todos tener, ¿no? O sea, empezar a ver qué marcas o qué productos empiezan a meter o a introducir en el mercado conceptos de sostenibilidad, de ecoenvases, ecodiseño, etcétera. Es difícil todavía encontrar muchas de esas ofertas en el Ecuador, lastimosamente aún no hemos evolucionado. Efectivamente, quizás el segmento de bebidas es donde más se puede encontrar, pero todavía de una forma aún marginal, hay que decirlo. Pero realmente aquí hay un sinnúmero de productos que se envasan en plásticos de un solo uso, que perfectamente podrían haber migrado ya a ecoenvases de material reciclado y reciclable, que permitan hacer circularidad en esos envases y que te faciliten, como decía hace un momento, el manejo del residuo, porque eso también hay que pensarlo. Puede haber un montón de materiales que uno puede utilizar para envasar un producto alimenticio o una bebida. Hay muchísimos materiales en plástico y en otras cosas, pero ¿cuántos de ellos tienen realmente cadenas de reciclaje en el Ecuador? Prácticamente el PET es la única, es la única que lo tiene. Entonces, yo creo que ahí está uno de los mensajes importantes cuando la persona ya está en la percha y quiere tomar esa decisión de me quiero tomar una gaseosa o quiero agua o quiero comprar aceite vegetal o el cosmético o el producto de limpieza y viene en un envase plástico. Bueno, empecemos a ver que al menos sea PET porque es reciclable en un 100%. Y ya va a haber dentro de poco etiquetas donde tú podrás encontrar la historia de ese envase. Me encanta. Y eso será mucho más fácil. En las casas muchas veces se aplastan las botellas plásticas para poderlas entregar al reciclador. ¿Esto afecta en algo el trabajo de ustedes o, como veo en la imagen, para nada? Y si me cuelo. Sí. ¿Por qué la gente separa, la ignorancia mía, por qué la gente separa la botella de la tapa? Porque al momento de entregar el reciclado. Me colé, perdón. No, increíble. No, y chévere porque se complementan las dos preguntas, pero definitivamente hay una cosa que la gente debe entender y es que la primera acción de separar ya es un cambio como noche y día. Es decir, si yo en mi casa logro que en una fundita aparte ponga los plásticos, los cartones, el papel, todo lo que es reciclable, ya
cambié la dinámica y ya cambié el patrón de consumo y el patrón de manejo responsable de residuos. Ya lo cambié solo con esa acción. Después, si hablamos de una botella, siempre va a ser 1000 veces mejor que la entreguen aplastada y que la entreguen con todo, con la tapa, con la etiqueta, porque a la final eso le facilita la vida al reciclador de base, porque mientras más aplastada esté la botella, más botellas puede meter en un saco. Es más un tema ahí sí muy productivo, es un tema logística. De logística. Exactamente, es 1000 veces más conveniente que esté aplastado, porque si no estarían moviendo aire. Y por otro lado, la tapa y la etiqueta también tienen un fin de reciclaje. Entonces, es mejor que no se separen esos dos materiales de la botella, porque si se separan de la botella, es 1000 veces más difícil que lleguen a una cadena de reciclaje, porque son tan chiquitos que generalmente se van a la basura. Cierto. Eso es lo que suele pasar. Y cuando ya se va a la basura, ya es contaminante. Otra pregunta que yo tengo, simplemente para las casas o las oficinas, ¿no?, que nos están sintonizando en este momento y quieren ser parte de este equipo para transformar, ayudar, poner su granito de arena al planeta. ¿Qué deben de hacer? ¿Dónde las deben? A ver, ¿qué deben de hacer? Ya nos indicó que hay que preferiblemente guardar la tapita con la botella, aplastarla y separar también, que vaya con etiqueta y todo, y separar también cartones. Ahora, ¿qué se hace una vez que uno tiene un volumen importante? Se ve pues en colegios, en centros comerciales, en escuelas que lo hacen, pero el ciudadano común que tiene en su casa y quiere colaborar con la empresa, ¿dónde la lleva o cuál es el mecanismo? A ver, hay dos grandes alternativas, llamémosle ordenadas, y quizás hay una tercera que puede ser un poquito más caótica porque está vinculada con lo que hablábamos hace un momento de a veces ese desorden que se genera cuando se buscan los residuos en la propia calle, ¿no? Pero las dos formas más ordenadas de manejar esto es, primero, si es que tú vives en un lugar donde ya conoces que hay una ruta de recicladores de base que trabajan bien, lo ideal es que entregues eso a los recicladores de base. Esa es una de las caminos. El segundo camino es contactar a una empresa, por ejemplo, como nosotros. Nosotros tenemos un sistema de logística inversa que nos permite ir a ver los residuos en donde están. Y eso es una ventaja también muy importante porque a la larga, desde el punto de vista de nosotros, recibimos una materia prima muy pura, limpia, digamos, óptima para transformarla nuevamente en otro material. Entonces, son las dos mejores maneras. Luego hay una cuarta que tal vez es la que más nos molesta a todos, que es que se va en el camión de la basura, ¿verdad? Y luego llega a unos sitios de transferencia donde se separa. Eso ocurre en muy pocos cantones del país, eso ocurre más en tal vez Guayaquil, tal vez Quito, por ahí algo en Cuenca, algo en Loja. La mayoría, lastimosamente, se va a un relleno sanitario y ahí sí ya es un problema, un problema grave, ¿no? Javier, interesante esto último para poderlo trabajar con los cantones que sean con los que no lo están haciendo. Cuenca me llama la atención porque es una ciudad que está bastante avanzada en varios temas. Sí, yo podría decir que Cuenca ha sido una de las ciudades en donde mejor han ido implementando muchas cosas, efectivamente, pero en particular en este tema del manejo de residuos, han ido implementando unas muy buenas prácticas que no son prácticas inventadas por los cuencanos, son prácticas que a la final se han aprendido de otros países. Y una de las cosas sencillas que ha hecho el municipio de Cuenca, por ejemplo, la recolección diferenciada. Entonces, tú ya sabes que me voy a inventar, ¿no? Lunes, miércoles y viernes recogen la funda negra. Y martes, jueves y sábado recogen la funda azul. La funda negra sirve para orgánicos y no reciclables y la funda azul para reciclables. Javier. Ya, la gente entendió y... Sí, todo comienza con el ciudadano. Es de abajo hacia arriba. Sí. Javier, gracias. Gracias, por la entrevista, por la información. Y por ese entusiasmo, ¿no?, con el que hace su trabajo. Y por compromiso, porque cuando yo veo que hay gente, yo siento que soy una mala ciudadana del mundo, pero me siento reivindicada contigo. Entonces... Eso no se vale. Gracias. Eso no se vale porque ya lo dijimos, aquí es un trabajo en equipo. Yo les voy a decir algo que la verdad nunca hay que sentirse como que hacemos mal las cosas, más bien hay que sentirse que tenemos la oportunidad de hacerlas bien. Eso, usted es un hombre positivo, Javier. Claro, y en ese sentido les dejo solo un último mensaje. Nosotros tenemos un lema que es el poder de uno. Y el poder de uno significa que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar vidas y transformar el planeta, pero que además, si nos juntamos,
esos poderes individuales se multiplican y son mucho más fuertes. Excelente. Y ustedes como medio de comunicación nos están dando la opción de transmitir esto y eso es ya una gran acción. RTP